Y en FM Voz. Y un placer hoy justamente también tener a los siguientes invitados. Hoy festejando el cumple de Diario San Rafael, 22 años y que lo ha tenido siempre presente este tipo de fechas. Estoy con el señor Luis Ballarini, amigo de la casa que siempre nos atiende y en este caso ha tenido la gentileza de acercarse hasta los estudios de FM Voz. Él es director de los museos municipales y también geólogo. Don Luis, ¿cómo le va? Un gusto saludarle. Un gusto igualmente, bueno, y feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Siempre, 22 añitos. 22 años es un número de una muy buena continuidad y bueno, con muy buena proyección. Ojalá que así sea. Y también estamos, damas y caballeros, con Armando Layera Ballofet. Probablemente le suene el apellido, ¿no? Él es bisnieto de nuestro legendario y pionero Julio Jerónimo Ballofet. Armando, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto a todos. Gracias por esta invitación que nos hacen. Feliz cumpleaños, sus 22 años. Gracias, muy amable. Y también estamos con el tataranieto, Fernando Layera Ballofet. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias por la invitación. Por invitación. favor, un gusto recibirles. Vamos a hacer, y aquí vamos a pedirle el trabajo a Luis, que nos haga una breve introducción desde donde él crea conveniente. Les cuento y a modo, y ya le paso el micrófono y la palabra a Luis, que cuando me empapaba un poco en el tema para conocer quién era y quién es de algún modo, porque hoy estamos disfrutando mucho de aquellos trabajos, Luis Jerónimo Ballofet. Por algunos lo agarrarán por el tema de la calle y tiene que ver, pero es un hombre que, decíamos recién, es para que tenga una película. Es para que tenga una película. Bueno, mira, nosotros desde el ámbito del Museo de Historia Natural y su anexo, la muestra del pasado histórico de San Rafael, que es un anexo donde tenemos guardado y muy bien conservado gran parte del patrimonio histórico de San Rafael. Básicamente, muchísimos elementos de nuestros pioneros, entre ellos Julio Ballofet. También tenemos de Iselín, de Salas, de Shestakov, de bueno, muchísimos otros personajes que son los que realmente hicieron San Rafael. Nosotros desde el museo tenemos armada una agenda de efemérides donde tenemos todas las fechas relacionadas con nuestra historia, con estos personajes, para siempre tratar de hacer algo en ese día, caso ahora del 12, el aniversario Claro, este miércoles se cumplió aniversario de la muerte. Siempre tenerlos presentes, armar una muestra o hacer unas notas, no olvidarnos de esas fechas, no olvidarnos de esos personajes. Así que para nuestro pionero Ballofet, que tuvo una incidencia que ya Armando les va a contar también, que lo tienen mucho más claro, y le gusta su pasión contarlo. Ha sido un personaje de una importancia enorme tanto para la provincia como para San Rafael. Nosotros por suerte tenemos registrado, tenemos un material fotográfico muy lindo, muy importante. Uno cuando ve la calle Ballofet, yo tuve la suerte de chico de haber vivido a 2 cuadras de la calle Ballofet y andar en bicicleta por ese lugar, ver lo que era esa cortina de álamos, lo que era esa... Bueno, son cosas que hoy las tenemos que tener en el recuerdo, las tenemos que tenerlas presentes, ¿sí? Y después toda la obra que hicieron acá, con el tema del trazado, con el tema del traslado. Yo siempre le busco la vuelta geológica a la cosa, tengo los ojos ya un poco preparados para eso, que sin querer caes en esas consideraciones. Sí. Del cambio, siempre una de las razones por qué de la villa venirse para acá, trasladar todos los pioneros que vinieron para acá, es el cono aluvial del río Diamante, donde tiene su mayor amplitud, cuando sale un poquito de frente de los cerros, de lo que es el bloque levantado de San Rafael, que empieza hacia la llanura. Toda esa acumulación de sedimentos es lo que hizo un suelo totalmente fértil. En esa época era el desierto, pero cuando lo domesticaron a ese desierto, le metieron todo el agua, todo el trabajo de agrimensura, el trabajo de las nivelaciones que hicieron, bueno, eran los estudios que tenía el ingeniero Ballofet. Sin ese estudio, sin esa capacidad y sin la tecnología que tenemos hoy, no, o sea que eso era mente brillante, eso era a teodolito y mira y tomar los puntos, y después una cosa muy importante, el tema de la nivelación de los terrenos, que lo hacían con agua. Todo el agua que nosotros tenemos hoy en los reyunos, agua del Toro, frenada por los diques, era agua que corría por el río. Esa agua la fueron canalizando
hacia la parte, sacarla del río y llevarla a la parte que explotable, digamos, donde fueron desmontando y fueron después nivelando, y es lo que hoy están todos los paños estos de Viña, y lo que es San Rafael productivo de esa época era en ese lugar. Y las nivelaciones eran así, con agua, inundaban, y el agua era la que les iba marcando todos los niveles. Wow. Y hoy vemos los planos de todos esos canales que hicieron, la canalización que hicieron, uno los ve, por ahí no le da mucha importancia, el Toledano, Pavés, el Cerrito, bueno, todas las canalizaciones. Hoy el Marginal de la Tuel corre paralelo al río, hace la función, nada más que modernizado con el tema de compuerta y todas las derivaciones que se hacen, ¿no? Eran las pero arterias que se claro, iban todas las sí. arterias, eso se abre en toda una red hidrológica impresionante, cómo iban todos parcelando. Después de esos canales salían las escuelas más, las secundarias. Bueno, todo eso, no estaban las retro que excavadoras que hoy hace fue todo pico pala, muchos están revestidos con piedra bola del río, un trabajo pero impresionante, y los niveles que están tomados hoy son los mismos compartos, las mismas caudales. O sea, se sigue respetando lo de aquella se época. Sigue respetando. Yo tengo la suerte de vivir en el Cerrito, en una finca cerca de la toma de agua, y es la misma toma y es la misma, prácticamente la misma cantidad de agua, y cómo se están manteniendo hoy los niveles. Cuando me toca el turno a mí, la cantidad de agua que me entra es lo mismo que se tomó hace más de 100 años. Qué increíble. Armando, usted cuénteme, porque entiendo que hay una pasión, que hay una cuestión de sangre. ¿Qué significa para usted el apellido Vallofet, y qué es la parte que le gustaría contarnos a los oyentes, que por ahí nada más conocemos una mínima parte de lo que este gran hombre nos ha dado? Bueno, tener el nombre Vallofet es un orgullo, ¿no es cierto? Un hombre, como dijeron recién, cumplió hace un par de días 121 años de fallecido. El miércoles 12, concretamente. 121 años de fallecido, y permanentemente lo recuerdan, hacen actos de homenaje. En Mendoza, nosotros a veces nos invitan de universidades, se toca, se habla la historia de la obra. Y un hombre que, qué interesante, cómo asociamos a Vallofet que haya venido acá, ¿no? Porque Vallofet, si nos vamos un poquito a la historia, si te parece, te resumo. Por favor, con gusto, le escucho. Él tenía un maestro que era el sabio Bravar, lo consideraban el Darwin francés, que lo contratan en la época de la Confederación. Ya mi hijo, que maneja más la historia, te lo va a comentar. En la época de la Confederación lo contratan para todos estudios de geología, río Paraná, cordillera de los Andes, y lo contratan y lo envían a unos trabajos allá en Mendoza. Habían ciertos movimientos sísmicos que preocupaban. Entonces Bravar decía, estamos en una zona sísmica, es preocupante esto que está pasando. ¿Qué pasó? Vallofet, que era su discípulo, estaba haciendo revalidar su título tanto en Paraná como que tenía que cruzar a Buenos Aires, revalidar el título para trabajar como agrimensor, ¿no? En el transcurso en marzo, estando en el Hotel Bravar, hay terremoto de marzo de 1861 y se desploma, el hotel muere ahí. Su compatriota. Su compatriota, sí. Y su maestro, sí. Era. Tanto así que tenemos los escritos, en la familia están, el embajador de Francia rápido llama a que vayan a buscar los restos que había pasado con este hombre, que era muy importante a nivel internacional. Entonces, pensemos, no había ferrocarril, nada, era toda carreta. Dicen que la diligencia de Mendoza acá era una semana, a Buenos Aires cerca del mes perdían, ¿no? Entonces de Paraná, en que llega acá, ya imposible encontrar los restos porque eran enterrados en fosas comunes para evitar las contaminaciones, sí, ¿no es cierto? No había agua potable, no había agua corriente, era agua que iba por las acequias y se filtraba en arena. Eso aparte, después del terremoto, lo poco que había quedaba en condiciones que no se podía utilizar. Tal cual, sí. Si uno se remonta a las evidencias que están escritas, Mendoza tenía cerca de 12.000 habitantes en ese momento y más del 40% fallece, muere aplastado. O sea, fue terrible la crisis. Habla de que Mendoza no estaba preparado para eso, la gente por ahí pedía ayuda, había saqueos, hubo que hacer estado de sitio, el gobernador perdió 3 hijos, una tristeza, la gente había perdido los bienes materiales, sus casas, sus seres queridos, estaba destruida la comunidad de Mendoza. Un caos total, sí. Tal cual, y si uno va a la evidencia fotográfica, nosotros les hemos mostrado en algunas universidades y todos dicen parece Hiroshima, Nagasaki, Mendoza está destruida. Puro escombro. Puro escombro, y pensemos, como dijo recién Ballarini, en aquella época no había topadoras, no había nada, entonces tratar de correr todos esos escombros era imposible, era con carreta y caballo. Un trabajo manual que hacían. Manual. Sí. Entonces,
estaba ese gran problema, cómo resolvían ese problema de la ciudad, de la gente. Entonces cuando llega Balofé a buscar a Bravar, no lo encuentran, pero las autoridades de Mendoza dicen, este hombre tenemos que contratarlo para que nos ayude a diseñar la nueva ciudad. Entonces ahí es donde viene el punto de inflexión, ¿por qué tiene que ver en la historia de Mendoza, Balofé? A partir de ese terremoto, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa? Lo contratan, él hace todos los estudios, él venía con una visión de futuro, si ustedes ven Mendoza que la conocen, tiene todas calles anchas y plazas. En Damero, él veía que esto era un desierto, veía cómo los pueblos originarios regaban, todo. Entonces tenía que generarse calles anchas, acequias y arboledas. Él quería calles de 40 y 30 metros, le decía, si estaba loco, él decía, póngale bulevares, van a hacer falta. Porque estaba viendo el futuro, de él veía modo, el futuro, ¿no? Era un adelantado. Sí. Él venía formado como los agrimensores en la época de Napoleón, que él tenía la costumbre de Napoleón, iba generando, iba así, recorriendo territorio y tenía un ejército de agrimensores haciendo cartografía de todo lo que iba avanzando, ¿no es cierto? Usaban el sistema métrico decimal, los franceses cuando todavía en el mundo no estaba eso, después se instaura el sistema métrico decimal. Bueno, la cuestión que Balofé, te resumo así cortito lo que hizo Mendoza, que es mucho importante, pero diseña, por ejemplo, las 4 plazas y la central de 4 manzanas era plan de contingencia en caso de nuevo sismo, la gente que perdía las casas iba en carpa a las 4 plazas, y la plaza central era reserva de agua y hospital. Al haber calles anchas nunca se suspendían las circulaciones, porque se pensaba en futuras contingencias y que se repitieran los sismos, ¿no? Todo eso pensaba esa gente. Después siguió trabajando muchos trabajos de regulación Río Mendoza, hidráulica, midiendo todo, montones de lugares de toda la provincia. A veces hay peleas entre los municipios en los límites y nos piden a nosotros que llevemos los planos para aclarar cómo estaban los límites medidos por Balofé en 1861 hasta el 65 estuvo midiendo toda la provincia. Bueno, y después hay que atar cómo es que viene él acá a San Rafael. Él, que estuvo haciendo todos esos trabajos, en un momento él tenía mucho rigor científico, así como Luis, y él trabajaba en los momentos que terminaba de hacer mediciones, hidráulica, todo, tenía globos aerostáticos, volaban para estudiar la atmósfera, no sé qué estudiaría, la humedad, no entiendo qué, y uno de esos globos va y cae en las tierras de la familia Suárez, que era en Luján. Ahí entonces él llega, pide autorización para entrar, por supuesto lo recibieron bien, y ahí es donde conoce a mi bisabuela, que es Aurora Suárez. Los Suárez, que toda esta familia venían, tuvieron mucho que ver, eran criollos, Balofé era francés, ¿no? Sí. Y eran criollos y era de las familias patricias mendocinas, que esas ayudaron a San Martín en a la campaña libertadora. ¿Se acuerdan que Cuyo financió todo eso? Sí. Y San Martín, como no tenía dinero, ¿con qué te pagaba? Con tierras. Entonces a los antepasados nuestros les pagaron con estas tierras que estamos, que San Rafael, desde el río Diamante, este gran playón, a lo que sería en las herencias le fue quedando a la bisabuela. Cuando Balofé, conoce a Aurora Suárez, trabajando, fíjense, no era una fiesta social, porque él vivía trabajando. Un hombre, dicen la historia, que era un hombre callado, de rigor científico, y trabajaba. Bueno, se casa. Se habrá comido varios. La cuestión que entonces termina de hacer varios trabajos en Mendoza, ya estaban armando la nueva ciudad, en lo que era la hacienda de San Nicolás, ya se traslada a la nueva ciudad, ya se estaba avanzando en eso, entonces se viene al sur acá a conocer estas tierras. Pensemos 1861, 1865, por ahí en esa parte, se demoraba, como les digo, la diligencia acá mucho, acá solo existía la Villa 25, que con el último fuerte del virreinato, el último, y estaba la estancia Bombal, nada más. Entonces él llega, ve esto, un hombre acostumbrado a andar a caballo, muchas de las campañas, ve el río Diamante, ve las pendientes, se da cuenta nomás de mirarla, ve que la tierra era mágica, cómo salían, uno tiraba algo y brotaba lo que, claro. ¿Y qué pasaba? En Europa había crisis, mucha gente estaba con hambre, crisis, entonces él dice, qué lindas tierras, él venía de allá de armar, reconstruir algo de Mendoza, y dice, acá tenemos que fundar una colonia. Y entonces la familia cuenta, él decía, tenemos que fundar una colonia, no cerrarla como una estancia, sino abrirla a gente que venga a buscar un porvenir. Entonces globaliza San Rafael en esa época en cartas que eran hechas a pluma, iban en carreta y en buque a vapor a Europa,
Para gente para que- traer gente. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que él tenía la tierra y el conocimiento, pero le faltaba gente y capital. Y la gente, pensemos lo más cerca, era Mendoza, que tenía más del 40% de la población muerta y una tristeza terrible. Entonces tenía que globalizar y permitir que gente viniera a esta tierra a buscar. Entonces empiezan a venir las primeras corrientes así de inmigrantes, estamos hablando antes de las corrientes migratorias, estamos hablando de 1868, 70, ¿no es cierto? Sí. Y para protegerlas un poco funda el Fortín Aurora, que es más o menos donde está la compañía química, la vieja compañía química, en calle Juan 23, cerca de Alolio. Sí. Ubican, por ahí funda el Fortín Aurora. Cerca del río Diamante. Cerca del río Diamante y estratégicamente en las tierras más altas al lado del río Diamante, para evitar inundaciones. Inundaciones y bueno, el control y la visión que De tenía. todo, tal cual. Tenía un foso, Pensemos en el ambiente, perdón Armando, en la época de malones y todo eso estaban todavía, existían. Y era un problema, Era un porque problema, o sea, podían atacar. Sí. Tal cual. Sí. Todavía no estaba la campaña de Julio Perdió Ernesto. la campaña. Ujú. ¿Sí? Entonces, de ahí empiezan a desarrollar esto y él veía que empezaban a llegar las primeras personas, pero necesitaba capital y aparece, él se entera por la Embajada de Francia y todo la información que tenía que iba a venir un francés llamado Rodolfo Iselin, un hombre que tenía mucho capital, casado con Matilde Winslow, dueña de astilleros ingleses, gente de mucho dinero, el mundo los esperaba con alfombra roja, esas personas que fueran. Y Valo fue un gran seductor, va y los busca, los recibe en Buenos Aires y le dice, ustedes tienen que venir a ver estas tierras, porque tenemos que ver, estas tierras tienen todo un porvenir para la gente que venga, tiene un futuro muy grande estas tierras. Entonces lo invita a Iselin, en la familia se contaba, y creo que en algunos lados del diario está, llegan acá, Iselin era un francés no acostumbrado a andar a caballo, le ponen unos caballos muy briosos, muy lindos, y imagínense, el caballo se lo sacudió y lo mandó al piso. Y el hombre dice que salió escupiendo el polvo, y Balofé se acerca y le dice, en estas tierras, el que muerde el polvo debe comprarlo. Entonces así como Iselin de algunas, se hacen muy amigos los dos. Y los dos trabajan en equipo, realmente en el equipo, y ahí Iselin es el despegue, digamos, Balofé es el pionero, el que inicia, el que abre el camino con poca información, sin nada. Iselin es el que permite que venga el desarrollo, el progreso, el fundador de la colonia francesa. Claro. Porque con Iselin empezaron a invitar, vinieron los matiles, militares que iban saliendo allá y venían a buscar un porvenir y trayendo capitales. Tal cual. Exacto. Y si uno mira los planos antiguos, acá al principio era alfalfa, porque alfalfa era el combustible para los caballos. El ejército, los correos, las carretas, todo eran alfalfares. Sí. Y eso era lo que se sembraba ahí. ¿Qué pasa? Con Iselin viene el concepto de la vitivinicultura. Entonces empiezan a sembrar los primeros viñedos. Pero tenían que sacar toda esta producción al mundo. Ellos tenían una visión estratégica internacional. Cómo San Rafael lo vendían al mundo, la producción, para que toda la gente que se asentara acá prosperara. ¿Qué pasó? 1885. Si uno va a las partes históricas que recién hablábamos, hay un momento en 1885 llega el ferrocarril a Mendoza. Hay una gran inauguración donde el presidente era Julio Roca, el ministro de Obras Públicas era Emilio Civí, hablan varios personajes y destacan 3 personas haciendo lobby del sur. Era ingeniero Balofé, Rodolfo Iselin y comandante Sala. Los 3 sentados ahí, qué interesante. Ha llegado el ferrocarril a Mendoza, queremos el ferrocarril para San Rafael, porque acá vamos a poder llevar todas nuestras producciones al mundo, ¿no? Pensemos, Balofé fallece en 1897, imaginemos a veces los dos tomando tal vez unos mates abajo un pimiento, unos olivos, porque no habían como hoy día luz, no había toda esta tecnología, y pensando los dos cómo hacemos que llegue rápido el ferrocarril, ¿no? Balofé fallece en 1897 y Iselin sigue con eso, y la primera locomotora llega acá en 1903. ¿En cuánto? 1903. Post-mortem de Balofet. Sí, ha muerto Balofé. No pudo verlo. No pudo verlo él. Pero 8 de noviembre. Tal cual. Y ahí viene el despegue. Se estaban en ese momento peleando dónde iba la estación terminal, porque el comandante Salas la quería llevar para su zona, cuadro nacional, pero Iselin tenía mucha relación a nivel internacional. El comandante Salas había trabajado con Roca, creo, en la campaña del desierto, tenía amistad, pero Iselin tenía muchas relaciones internacionales y amistad con él. Entonces pesó más la influencia de Iselin y viene el ferrocarril acá a la colonia francesa. Unos poquitos años antes, en 1884, es cuando llega el grueso de lo que era la inmigración o
lo que fundan después la colonia italiana. Claro. En 1884, o sea que ya para el 1903 ya prácticamente había una producción, un desarrollo. Si uno ve las primeras fotos del ferrocarril, ya hay una producción importante en San Rafael. Entonces también eso es lo que hace de que el ramal llegue acá a San Rafael. Claro. Ya San Rafael ya está constituido, ya está consolidada, un punto de producción para que valga la pena que el tren ya llegue a esta parte. Tal cual. Sí. No sé si más o menos he querido resumir eso, ¿no? Sí, ha sido muy importante. Vamos a escucharlo a Fernando también, que por lo que veo aportaba datos, es una enciclopedia. Sí. Así que no, bueno, no, de verdad. Van viniendo algunas cosas. Y aparte es encantador, porque incluso por ahí él escuchaba con profunda atención, porque es casi como una celebridad para lo que nosotros y un pionero para lo que hoy tenemos. Aparte hasta incluso cuando daba por ahí Armando detalles de la personalidad, un hombre muy callado, me decía muy, ¿no? Muy callado y trabajaba así, dicen los diarios antiguos, que era un hombre muy callado y eso que estaba permanentemente trabajando con distintas personalidades y en equipo con distintas personas. Fernando, vos sos tataranieto. Tataranieto, sí. La misma pregunta que le hice a tu padre, ¿qué se siente cargar con ese apellido tan representativo, tan querido y tan respetado? Bueno, la verdad que es una alegría enorme, siempre uno lo siente un orgullo muy profundo. En el caso mío, bueno, mi papá es nacido aquí en San Rafael, yo no he nacido aquí en San Rafael, pero me considero sanrafaelino de sangre, digamos, y con toda la carga de esta historia tan bonita, tan linda que tenemos, lo siento así. Y bueno, y siempre desde muy chico yo tengo... ¿Cuántos años tenés, sos joven? Yo tengo 31 años. 31 años, súper joven, sí. Soy, digamos, de las generaciones de los más jóvenes, de los descendientes, digamos, de Julio Bayofet. Y siempre, bueno, tengo los recuerdos de muy chico, siempre venir con mi abuelo a la finca, ver cómo se trabajaba la cosecha, y siempre, bueno, tener muy presente esto, los homenajes, y siempre me llamó mucho la atención cómo la gente acá en San Rafael, el pueblo sanrafaelino, lo recuerda con mucho afecto a Bayofet, con mucho cariño. Y sería muy desagradecido si no lo hiciera, digo, ¿no? Porque igual el pueblo argentino es por ahí me olvidé, pero sería muy desagradecido no hacerlo si uno es una partecita de la historia de lo que nos han contado. Sí. Pero cómo no estar agradecido. Claro, y eso, bueno, y uno, imagínate eso, uno es como que uno recibe todo ese afecto que en realidad es como que lo canaliza en uno, y uno dice, bueno, yo no he hecho nada, pero me toca recibirlo. Yo me imagino, Fernando, que bueno, salís, vas a un boliche o estás estudiando y cuando te preguntan el apellido, seguramente te tienen que preguntar, ¿y qué sos de? Claro. Y ahí nace esa historia que surge. Claro, y uno cuenta la historia porque es muy bonita y bueno, y aparte que nos gusta. De esa historia, Fernando, ¿qué te gustaría contarnos? Que digas esto es lo que más color o más me emociona. Y en general es toda muy linda la historia, siempre podemos destacar, por ejemplo, cuando recién hablaban de la personalidad de Bayofet, que siempre se lo caracteriza como una persona que era de pocas palabras, muy trabajador, mucho rigor científico, siempre tenemos muchos de sus libros de científicos, de ingeniería, de agrimensura. Y fue una persona que siempre en la familia se cuenta que era de trabajo, siempre con su trabajo, y así fue tanto que el momento de su muerte... ¿Qué edad tenía cuando falleció? 66 años. Justamente le encuentra la muerte, hace pocos días que se cumplió el aniversario, un 12 de septiembre de 1897, midiendo los campos de Domingo Bombal. Así que la muerte lo agarra trabajando. Murió, digamos, en su ley y luego siempre recuerdo esta anécdota que contaba mi abuelo. Cuando mi abuelo era chico, va con su padre, Bayofet lo tenían en un viejo cementerio, ¿no es cierto? El cementerio de la Villa 25. Hacen un traslado, lo trasladaban al cementerio de acá, de ciudad, a la zona de los pioneros. No sé si conocen la zona de los pioneros, en un rincón en la esquina del cementerio ahí están los pioneros. No sé si no lo han visitado. No. Qué buen dato, ¿eh? Sí. Está la zona de los el rincón de los pioneros. Entonces, como dice Fernando, lo trasladan y ahí le piden si podían ver el cajón. Entonces abren el cajón y está enterrado
con el Un mameluco, uniforme de trabajo. que era un mameluco gris, creo que era, y las botas puestas con la tierra de los últimos pasos que dio. Entonces siempre me quedó eso, bueno, como se decía, murió con las botas puestas, cuando uno dice, literalmente. Literal, no es metáfora, esto es literal. Nosotros tenemos ahí el acta de defunción de Balofé, está firmada por su amigo Rodolfo Iselín. Dice, falleció de apoplejía, 66 años. Y es curioso, a veces uno se pregunta, estos dos hombres que hicieron tanto, ¿no? Que si hubieran estado un tiempo más, ¿cuánto más podrían haber hecho? Y por alguna manera la vida se interrumpe, ¿no? Balofé, pensemos que él se enamoró de esta tierra. Eso, perdón, le quería preguntar, para aprovechar también el tiempo, Armando, o a Fernando, Luis, que entendiendo la crisis que estaba sufriendo Europa y demás, y que vio esto como una especie de posibilidad para zafar, para él y para los suyos, ¿qué fue lo que lo enamoró y qué fue lo que en una primera instancia lo trae aquí, a estas tierras? Es lo que contaba recién. Él viene en busca de su amigo y se queda y se engancha en Mendoza con el tema de gobierno, la reconstrucción y la planificación de la ciudad nueva, ¿sí? Que la hace un poquito más al sur también. Bueno, ahí conoce a Suárez, conoce a Aurora, que tienen las tierras acá, y ahí es donde se viene y se instala acá y empieza todo esta imaginarse el futuro de mucha gente en estas tierras. Porque debe ser difícil. Ese es el hilo, el conductor de la cosa, y después se instala definitivamente acá en San Rafael. ¿Sí? Bien, digo, debe ser difícil imaginarse para aquellos que no hemos vivido y que no hemos visto por ahí material, que por ahí Luis sí, el San Rafael de aquella época a lo que es hoy, digo, de aquel desierto a lo que tenemos hoy, ¿no? Sí, seguro hoy ve fotos de las que tenemos ahí en el archivo histórico del museo, la foto, lo que era el carril nacional, lo que es la avenida Mitre, lo ancho que es, con la sequía, lleno con las carretas, con el caballo, con la gente de esa época, y bueno, eso fue creciendo San Rafael en función de esa malla, de esa traza que hicieron, que trasladó prácticamente el mismo diseño de Mendoza, lo trasladan a San Rafael. San Rafael empieza a crecer de la misma manera, avenida grande, avenida ancha, el tema del riego, las acequias, cada tantas cuadras una plaza, también pensando porque tenían el conocimiento de que estamos en una zona sísmica. La proyección de eso es no se sabe y no se puede predecir cuándo va a haber un sismo, pero sí la planificación tiene que estar. Entonces se hizo la traza de la nueva ciudad de Mendoza de esa manera, cosa de que haya muy buena circulación, los lugares para juntarse si hay alguna contingencia de ese tipo, las grandes plazas, el tema del agua, bueno, todo eso es lo que después se trasladó a San Rafael. Bueno, el Colegio de Arquitectos de Mendoza hace unos años atrás le reconocía como ese concepto de ciudad moderna que él iba pensando, planificando hacia el futuro, saliendo del concepto colonial, de ciudad colonial que había con calles chicas. Él veía el futuro, él decía calles anchas, y están los diarios, decían si él estaba loco y él decía pónganle bulevares, van a hacer falta. Porque en algún momento, claro, eran carruajes, o sea, en la calle se construía todo para como era en ese momento, pero por eso digo, me parece genial esa mente brillante, visionario, futurista, dice, no podemos estar haciendo esto porque es para ahora, pero en el día de mañana esto no va a servir. Hoy la traza de las avenidas nuestras, acá vemos Mitre, San Martín, bueno, la misma Ballofé hoy como ha quedado también, si no se hubiesen contemplado esos espacios, hay lugares que tampoco se pudiesen haber hoy ensanchado como se han ensanchado, pero la malla sigue siendo la misma, la base, digamos, es esa. Después, toda la expansión sigue manteniendo esa misma línea. De Balofé tenemos ahí un diploma firmado en Francia de la Sociedad de Geografía de Francia, porque él cuando termina de diseñar la ciudad de Mendoza, le dan un premio, un reconocimiento a cómo había sido diseñada, y otro de los maestros, pensemos Balofé porque salía bueno, a veces te preguntan qué maestro estuviste. Uno de sus maestros, como dijimos, el sabio Bravar, que lo consideraban el Darwin francés, otro era Lesseps. Vemos el diploma firmado por Lesseps, que fue el que planificó el canal de Suez, lo hizo el canal, y planificó el del canal de Panamá, que no lo alcanzó a hacer, ¿no? Pero pensemos qué nivel de profesores, de visión, todos esos profesores, ¿cómo no iba a ser contagiado Balofé? ¿Con qué maestro estuvo? Yo creo que hemos sido bendecidos, ¿no? Con esos pioneros. Porque podríamos haber tenido pioneros vagos, malintencionados,
usurpadores, todo lo contrario. ¿No? Eran gente muy trabajadora, no cabe duda, toda esa gente que Como venía. contaba Paul Mergenhausen, cómo era lo que vos siempre Paul contás. Mergenhausen, que ustedes lo conocen acá. Hemos Paul entrevistado. Mergenhausen tuvo la suerte, él conoció a mi bisabuela, Aurora Suárez. Iba a la tarde a tomar el té, él cuenta toda la Y él historia. decía que esto fue una suma de familias. Tal cual. Él dice que muchas ciudades nacían porque había una fundación, venía un presupuesto de la nación a la provincia y se fundaba. San Rafael es una ciudad que nació con la suma de familias que vinieron a buscar un porvenir. Familias como la tuya, como la mía, como la nuestra, lo de muchos que nos estén escuchando, venían a buscar un porvenir, ser felices, nada más. Y venían todos realmente a trabajar. Eso es el inicio de esta comunidad tan bonita que hoy Total. tenemos. Yo creo que por eso el respeto y el cariño que le tenemos a aquellos pioneros, ¿no? A aquellos abuelos, más atrás en el tiempo, porque justamente gestaron todo esto. Y desde un lugar donde, bueno, muchos de ellos venían escapando de situaciones críticas, ¿no? De hambruna y demás. Seguro, y pensar que esa gente venía con un baúl en el barco nada más. ¿Cuánto duraba más o menos Con un sus viajecito cosas. de Francia hasta aquí, hasta Argentina? No lo sé, pero... No, pero Meses. mes largo seguro. Claro. Sí, sí. Buques a vapor Buques a lentos, vapor y- muy lentos. No sé. Pero esa gente, yo que tener también abuelos que han venido inmigrantes y por ahí yo conservo cosas y te pones por ahí tratar de pensar cómo fue y cómo lograron sobrevivir y cómo hicieron un porvenir para todas sus generaciones, los que vinimos de atrás. Yo hoy disfruto la finca de mi abuelo. Sí, también. sí. Lo que recibimos de algún y modo. lo que trabajaron y lo que han hecho acá. Y siempre yo vuelvo a siempre a remarcar en las condiciones que trabajaban. Era trabajo de sol a sol. Y después los domingos se juntaban las familias y disfrutaban y vivían con lo que tenían y seguían trabajando y le seguían poniendo el lomo. Y hoy San Rafael lo vemos gracias a eso. Y tuvieron crisis, habían Sí, seguro, granizos eso como era. ahora. No sé si han sentido de la película Lamos Talados, que No. De Abelardo. de Abelardo Arias Balofé, que era un nieto de él. Es la historia de él cuando era un joven estudiante de Derecho en Buenos Aires y él venía a los veranos a pasar acá, Con a su andar a abuela caballo, Aurora. con su abuela Aurora. Y ahí cuentan, Álamos Talados justamente se llama, porque en un momento les Crisis cae de las fincas, crisis, cuando los caían los granizos, caían hay los- que talar los álamos perdían para todas las salvar los producciones, vender tenían la que madera. talar los álamos para tratar de pasar el ciclo. Paliar. Paliar. Increíble. O sea, Tengo que abandonarlos, es una palabra fea, no me gusta, pero dejarlo por un Bueno, momento, sí. agradecerles. Luis, ¿dónde podemos conseguir material? Me encantó lo de la película o eso, yo creo que hay que hacerlo, sobre todo porque Un Luis, proyecto por ahí lindo. lo puede saber, hay directores de cine aquí, nuestro, en Sí, San Rafael, sí. gente muy capaz, que por ahí... A ver, ni siquiera es de plata, es ponerse de acuerdo, porque me parece que sería riquísimo que podamos tener o un corto o una película del increíble Julio Jerónimo Bayofet. Luis, ¿dónde podemos conseguir o ver material aquellos que después de esta nota se ven interesados? Todo el material que nosotros tenemos lo tenemos cuidado y preservado y en exposición en la muestra del pasado histórico de San Rafael, que se encuentra armada en el ex predio del Ejército, en Cuadro Nacional. Uno apenas pasa el alto ahí que está el Museo Militar hacia mano derecha y nosotros estamos a mano izquierda, ¿sí? En el predio donde está Defensa Civil también, bueno, ahí en una de las cuadras, un espacio casi 1000 metros, ahí está armada la muestra del pasado histórico de San Rafael. Muy Ahí bien. hay muchísimo material, muchísimas cosas interesantísimas para ver, todo esto que trajeron en los baúles, hay mucha gente que nos ha donado sus elementos, sus recuerdos, y nosotros tenemos, bueno, los cuidamos, los preservamos, los mostramos y hacemos que las chicas y la gente, las escuelas que nos visitan, vean realmente la historia. Han de venido San Rafael. maestras y chicos acá que hacen notas y tengo que felicitarle, Luis, públicamente porque es para sacarse el sombrero por lo que nos han contado. Así que vienen Está felices muy y lindo. contentos. Está muy lindo. Fernando, algunas palabras como para ir cerrando, agradeciéndote. la Bueno, visita. no, por favor, nosotros es un agradecimiento por haber venido, les agradecemos mantener el interés, hay que seguir manteniendo la llama viva, la historia Sí. del ingeniero Julio Bayofet, que fue tan importante,
Y bueno, y queda la inquietud, bueno, que vos planteaste ese proyecto, hay que pensar en... Sí, yo te veo con ganas, te gustó, ¿eh? Me encanta, a mí me Cuenten encanta. con lo que uno pueda, un tiracable, algo así, camarógrafo, yo me prendo, ¿eh? Armando, ha sido un placer, gracias por compartir esta pasión con nosotros, ¿eh? Un gusto y un honor para nosotros. Estamos a disposición para lo que necesiten. ¿Saben qué? Ha sido una nota de lujo cuando me cuenta la productora va a pasar tal cosa esperando este día y justo que es el día del cumple del diario, este es una especie de regalo, la presencia y las historias que han contado, Bueno. Ha sido muy amable, muchas gracias. 15 minutos para las 7 de la tarde, por si recién prenden la radio, les cuento que estábamos hablando con parte de la historia, damas y caballeros, con Armando Layero Bayofet, bisnieto del recordado ingeniero Bayofet, y también con Fernando Layera Bayofet, claro, tataranieto, y con un amigo de la casa, el geólogo y director de los museos, el señor Luis Ballarini. El día 12 se estuvo cumpliendo un año más de la muerte, 12 de este mes, claro, ¿no? El miércoles pasado,